No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto me pasó cuando estaba en la universidad y hasta el día de hoy es una de esas experiencias que no puedo encajar del todo en una explicación lógica. En ese momento yo estaba en mi segundo año, vivía prácticamente en el campus, clases por la mañana, estudio por la tarde, trabajos en grupo por la noche. Era la típica rutina universitaria donde pasas más tiempo en la cafetería que en tu propio dormitorio. Uno de mis lugares favoritos era el Starbucks del campus. Siempre estaba lleno de estudiantes, laptops abiertas, audífonos puestos y conversaciones cruzadas por todas partes. Una tarde cualquiera, mientras esperaba mi café, un chico empezó a hablarme. Nada fuera de lo común. En la universidad eso pasa todo el tiempo. Era agradable, educado, con esa energía relajada que tienen algunas personas que parecen cómodas en cualquier lugar. Empezamos a conversar sobre clases, carreras, profesores difíciles. Me dijo que también estudiaba ahí, que llevaba ya un tiempo en el campus. Lo que más recuerdo es que no hubo nada extraño en su apariencia. No tenía nada que lo hiciera parecer fuera de lugar. Vestía como cualquier estudiante, jeans, sudadera ligera, mochila, nada llamativo. Si lo vieras en una foto grupal no lo distinguirías. Terminamos nuestros cafés y como yo iba camino a clase, él decidió caminar conmigo. La conversación fluía normal. Hablamos de lo difícil que era conseguir buenos horarios de materias y de lo caro que era el estacionamiento del campus. Todo muy cotidiano, pero justo cuando nos acercábamos a mi edificio, él se detuvo. Miró alrededor con una expresión de confusión muy real, nada exagerada, y dijo algo que en su momento no me pareció gran cosa. Por alguna razón no puedo recordar dónde está el edificio de negocios. Me sorprendió un poco porque ese edificio era bastante grande y visible desde varios puntos del campus. Le di indicaciones simples: 2 cuadras hacia el norte, girar a la derecha, el edificio grande de ladrillo rojo. Él asintió agradecido, como si realmente estuviera tratando de orientarse. Nos despedimos ahí mismo. Yo entré a mi clase y no pensé más en el asunto, hasta esa noche. Por curiosidad, o quizás porque me pareció simpático, decidí buscarlo en Facebook. Sabía su nombre porque lo mencionó durante la conversación. Lo escribí en el buscador esperando encontrar su perfil. Lo que apareció no fue un perfil activo, fue un grupo conmemorativo. Un memorial lleno de mensajes de condolencias, fotos antiguas, publicaciones de familiares y amigos recordándolo. La descripción explicaba que había sido estudiante de nuestra universidad y que había muerto en un accidente automovilístico años atrás, antes de que yo siquiera comenzara a estudiar allí. Recuerdo sentir una especie de vacío en el estómago. Pensé que debía haberme equivocado de persona. Tal vez era alguien con el mismo nombre, pero las fotos coincidían exactamente con el chico que había hablado conmigo esa tarde. La misma sonrisa, la misma cara, la misma mirada tranquila. Empecé a revisar fechas. El accidente había ocurrido varios años antes de mi ingreso a la universidad. No había actividad reciente, solo publicaciones recordándolo en aniversarios. Esa noche casi no dormí. Intenté convencerme de que tal vez había hablado con alguien que se parecía muchísimo a él, o que mi memoria estaba mezclando detalles. Pero lo que más me desconcertaba era esa frase: no puedo recordar dónde está el edificio de negocios. Si había muerto años antes. Claro que no podría recordar cómo lucía el campus actual. Los edificios cambian, las rutas cambian, todo evoluciona. Nunca volví a verlo. Pienso que quizás algunas personas simplemente se quedan un tiempo más en los lugares donde fueron felices. Hay sueños que se olvidan al despertar, y luego están esos otros, los que se quedan contigo como si fueran recuerdos reales. Esto no fue un sueño cualquiera, fue el mismo sueño repetido una y otra vez, como si alguien estuviera rebobinando una película y obligándome a verla de nuevo. No 1 o 2 veces, lo soñé cerca de 50 veces. La primera vez que pasó, yo llevaba una vida completamente normal. Casada, estable, con planes a futuro, pero sin hijos todavía. Nunca había vivido algo tan intenso en sueños. Esa noche me dormí tranquila, sin preocupaciones especiales, y de pronto me vi en otro lugar. Estaba en una casa enorme, lujosa, impresionante. Todo era mármol. Los pisos, las paredes, el pasillo. Era un espacio frío pero elegante. Yo estaba ahí, parada en un pasillo largo cerca de la salida. Lo más impactante no era el lugar, era yo. Me veía diferente.
Era yo, pero no exactamente. Mis facciones eran casi las mismas, pero mi nariz era más fina. Tenía el cabello rubio, recogido en una coleta alta, la piel extremadamente blanca. Vestía completamente de negro, ropa ajustada, un chaleco tipo peluche elegante. Me sentía poderosa, hermosa, pero con una tristeza latente que no entendía. Sabía que tenía 3 hijos en ese sueño, aunque sus rostros se me escapan un poco ahora, pero a uno lo recuerdo perfectamente. Estoy en ese pasillo cuando veo a un joven de raza negra acercarse hacia mí. Él me mira y dice, «Mamá», y en ese instante se desvanece en mis brazos. Lo siento caer, lo sostengo como puedo. Sé que algo está muy mal. Sin pensarlo, lo cargo y corro hacia una camioneta grande que está afuera. Es de noche, está lloviendo intensamente. Manejo desesperada por una ciudad hermosa, moderna, iluminada. La lluvia golpea el parabrisas y yo no dejo de llorar mientras conduzco hacia el hospital. El hospital es completamente blanco, casi brillante. Bajo de la camioneta con él recargado en mi pecho. Los doctores salen corriendo, se los entrego y en cuestión de segundos me dicen que está muerto. Ese dolor no puedo describirlo como un simple sueño, es una sensación física. Me llevo las manos al rostro y lloro como nunca había llorado en mi vida. Y cuando bajo las manos, estoy otra vez en el pasillo de mármol. Mi hijo está frente a mí. Vivo, corro hacia él y todo se repite exactamente igual. Lo cargo bajo la lluvia hacia el hospital, se los entrego, me dicen que no sobrevive. Me llevo las manos al rostro y de nuevo el pasillo. Fue un bucle, una y otra vez. Toda la noche, el mismo escenario, la misma desesperación, el mismo resultado inevitable. Lo peor es que en el sueño yo sabía lo que iba a pasar. Sabía que si lo llevaba al hospital iba a morir, pero aún así lo hacía. Nunca me quedaba, nunca cambiaba la decisión. En algún punto de la madrugada, mi esposo me despertó. Me dijo que estaba llorando dormida, que lloraba muy fuerte. Me desperté empapada en lágrimas. No podía dejar de llorar. Intenté explicarle el sueño, pero era como si estuviera describiendo algo que realmente había vivido. Volví a dormirme y soñé otra cosa. Estaba en el campo, en una casa humilde. Una mujer salía y yo sabía que era mi mamá. Yo lloraba frente a ella y le decía, si yo me hubiera quedado aquí, mi hijo seguiría con vida, ¿verdad? Si hubiera hecho algo diferente, él estaría conmigo. Otra vez mi esposo me despertó porque estaba llorando de forma desesperada. Al día siguiente me levanté con una sensación que no se fue. No era «qué sueño tan raro», era duelo, dolor real, como si hubiera perdido a alguien de verdad. Se lo conté a mi mamá entre lágrimas. Le dije que yo sabía que ese joven era mi hijo, que lo reconocía, que su rostro estaba grabado en mi mente. Era como yo, y cada vez que lo recuerdo, siento el mismo dolor en el pecho. Mi mamá me escuchó con seriedad y me dijo algo que nunca olvidaré, que tal vez había experimentado un salto cuántico, que quizá había conectado con otra versión de mi vida en otra realidad. No sé si creo en eso, no sé si fue una mezcla de ansiedad, deseos, miedos, pero lo que sí sé es que ese dolor no se sentía imaginario. Hasta hoy no puedo olvidar su rostro. No puedo dejar de pensar que en ese sueño yo tenía la oportunidad de cambiar algo, y no lo hice. Siempre me pregunto, ¿y si me hubiera quedado en el pasillo? ¿Y si le hubiera hablado? ¿Y si no lo hubiera llevado al hospital? Han pasado años y cada vez que cuento esta historia, las lágrimas vuelven. No es nostalgia, es pérdida. Hay una parte de mí que está convencida de que tuve a mi hijo en otra vida y que lo perdí. Incluso hoy, su rostro es algo que no he podido olvidar. Mi abuela era de esas personas que no pasan desapercibidas, no por su estatura ni por su forma de vestir, sino por su carácter. Era exageradamente puntual. Cuando digo exageradamente, hablo de alguien que llegaba 15 minutos antes a cualquier cita y consideraba una falta de respeto imperdonable llegar tarde. Para ella, el tiempo era algo sagrado. Si quedabas con ella a la una en punto, ya estaba sentada esperando, probablemente mirando el reloj y diciendo en broma, pero no tan en broma, que la impuntualidad era una tragedia moderna. Tenía además una risa muy particular, fumó durante años y eso le dejó una carcajada ronca, inconfundible, que sonaba como una mezcla entre tos y burla alegre. Era imposible no reconocerla al instante.
y tenía un sentido del humor que no conocía límites. Podía hacer bromas incluso en momentos difíciles. Era de esas personas que, incluso en un funeral, encontraba la forma de decir algo que te hacía reír entre lágrimas. Cuando ya tenía más de 70 años, sufrió un derrame cerebral. Fue repentino, murió mientras dormía, sin despedidas largas, sin hospitalizaciones interminables. Simplemente se fue. Para mi mamá fue devastador. Eran extremadamente cercanas. Hablaban todos los días, se veían varias veces por semana y tenían una relación más de amigas que de madre e hija. 2 días después de que mi abuela falleciera, mi mamá tenía planeado encontrarse con ella para almorzar. Era una cita que ya estaba en la agenda desde hacía tiempo. Pero en lugar de estar arreglándose para salir, estaba sentada en su casa, en silencio, procesando el vacío que había dejado su madre. Ese día el ambiente en casa era pesado. Mi mamá no había comido casi nada, apenas hablaba. Estaba simplemente sentada en la sala, mirando al vacío, probablemente pensando en lo irreal que se sentía todo. Y entonces sonó el teléfono. Mi mamá contestó casi por inercia. Del otro lado escuchó una voz que reconocería en cualquier lugar, la voz de mi abuela. Con ese tono tan característico, con esa energía burlona que siempre tenía, dijo: «Lo siento, niña, hoy no voy a llegar, ni hoy ni ningún otro día». Y después soltó esa carcajada de fumadora que era tan suya, esa risa que llenaba habitaciones. Y la llamada se cortó. Mi mamá se quedó paralizada unos segundos, sosteniendo el teléfono. Mi tío estaba allí con ella en ese momento. Dice que vio cómo su rostro cambió. No fue miedo, fue algo distinto, como si en medio del dolor, por un segundo, algo se hubiera iluminado. Mi mamá no volvió a escuchar nada más en la línea. Cuando intentaron revisar el registro de llamadas, no había nada fuera de lo normal. No había números extraños, no había explicación evidente. Lo que pasó después fue curioso. Mi mamá, que estaba sumida en un duelo profundo, cambió un poco a partir de ese momento. No dejó de estar triste, pero algo en ella se suavizó. Decía que había sentido como si su mamá se hubiera despedido a su manera, puntual hasta el final, avisando que no iba a llegar a su cita. En el peor momento del dolor, mi mamá recibió una última broma de la persona más puntual que he conocido en mi vida. Y aunque no tengamos una explicación lógica, esa llamada le dio algo que el duelo no suele dar tan fácil, una sonrisa en medio de las lágrimas. Esto pasó cuando yo tenía 8 años, pero lo recuerdo con una claridad que todavía me sorprende. Hay recuerdos de la infancia que se desdibujan con el tiempo, pero ese día quedó grabado como si alguien hubiera presionado guardar en mi memoria. Éramos 4 hermanos y mi mamá nos llevaba de regreso a casa en plena hora pico. Vivíamos en una ciudad grande, así que las autopistas a esa hora eran un caos total. Autos pasando a toda velocidad, claxonazos, tráfico pesado. Mi mamá manejaba un coche que ya tenía sus años encima, y aunque hacía todo lo posible por mantenerlo en buen estado, no siempre era fácil. En medio del tráfico, el carro empezó a perder potencia. Mi mamá intentó avanzar un poco más, pero el motor terminó apagándose. Se había quedado sin gasolina, en plena autopista, con 4 niños pequeños dentro. Hoy en día, uno podría sacar el celular, pedir ayuda en segundos, pero esto fue hace más de 20 años. Mi mamá tenía uno de esos teléfonos enormes tipo ladrillo. Lo intentó usar, pero la batería murió después de unos minutos. Literalmente estábamos varados en un carril lateral, con autos pasando a más de 100 kilómetros por hora. Recuerdo el pánico. Mis hermanos empezaron a llorar. Yo no entendía del todo el peligro, pero sentía la tensión en el aire. Mi mamá trataba de mantener la calma, pero podía notar que estaba asustada. Eran probablemente solo 10 minutos, pero se sintieron eternos. Y entonces apareció él. Un auto grande, color crema, tipo Lincoln antiguo, se detuvo detrás de nosotros. De ese carro bajó un hombre que nunca he podido olvidar. Era alto, de piel negra, con barba y cabello completamente blancos. Vestía un traje blanco impecable. No parecía alguien que estuviera estresado por el tráfico. Tenía una presencia increíblemente tranquila. Se acercó a la ventana y habló con mi mamá con una voz suave, calmada. No hubo prisa, no hubo nervios, como si la situación no representara ningún peligro real. Lo más extraño es que, cuando abrió la puerta trasera de su auto, prácticamente no había nada en el asiento, excepto un bidón de gasolina.
Lo sacó como si fuera lo más natural del mundo y dijo que volvería en 10 minutos. En ese momento, nadie cuestionó cómo pensaba regresar en medio de ese tráfico imposible. Simplemente confiamos y, contra toda lógica, lo vimos volver. Recuerdo claramente que cruzó el camellón de pasto que dividía la autopista y atravesó carriles llenos de autos que iban a toda velocidad. No sé cómo lo hizo. No recuerdo que los coches se detuvieran ni que hubiera un hueco claro para pasar, pero lo hizo. Nos llenó el tanque lo suficiente para que pudiéramos llegar a una estación cercana. Mi mamá, agradecida hasta las lágrimas, le pidió su número para devolverle el dinero y enviarle una nota de agradecimiento. Él le entregó una tarjeta de presentación. Decía que era pastor de una iglesia local. Se despidió con la misma calma con la que había llegado. Subió a su auto y se fue. Un par de días después, cuando todo volvió a la normalidad, mi mamá decidió llamar para agradecer formalmente. El número estaba desconectado. Pensó que tal vez se había equivocado al marcar. Intentó buscar la iglesia que figuraba en la tarjeta. Llamó a otras iglesias en el área. Preguntó a vecinos. Nadie había oído hablar de ese lugar. La dirección no correspondía a ninguna iglesia registrada. No era simplemente un teléfono fuera de servicio. No había rastro de esa iglesia. No había registro del pastor. No sé si fue un ángel guardián, como mucha gente sugiere cuando escucha la historia. No sé si fue simplemente un hombre extremadamente amable en el lugar correcto y en el momento exacto. Tal vez nunca sabré quién fue realmente, pero sí sé que en el momento más vulnerable de esa tarde, alguien apareció de la nada y nos sacó de una situación que pudo haber terminado muy mal. Y eso, explicado o no, es algo que jamás voy a olvidar. Cuando tenía 18 años, uno de mis primeros trabajos fue en un restaurante en mi ciudad. Era de esos lugares clásicos con barra larga, taburetes giratorios, café barato y menú que no cambiaba en décadas. Estaba abierto prácticamente todo el tiempo, 24 horas al día, 6 días a la semana. Cerrábamos a las 3 de la madrugada del domingo y volvíamos a abrir el lunes a las 6 de la tarde, pero el resto de la semana nunca apagábamos las luces. Yo trabajaba el turno nocturno los viernes, que era tranquilo después de que cerraban los bares. A las 2:30 de la madrugada normalmente solo quedaban clientes habituales, camioneros, algún insomne y uno que otro borracho amable buscando café para bajar el alcohol. Esa noche estábamos solo el dueño y yo, él en la cocina, yo en el área de mesas y la barra. El silencio de ese horario tiene algo especial. El zumbido del refrigerador, el sonido lejano de algún coche pasando, el olor constante a café recién hecho. Entre nuestros clientes habituales había un señor mayor al que llamaré Jerry. Jerry era prácticamente parte del mobiliario. Todas las noches, sin falta, después de que cerraba el bar de la esquina, entraba, se sentaba en el mismo asiento de la barra y pedía exactamente lo mismo. Café, 2 huevos estrellados con la yema suave y pan integral tostado, siempre, sin excepción. Su cuenta siempre daba $4.30 y siempre me dejaba $6 diciendo, quédate con el cambio, chico. Era amable, rutinario, casi reconfortante en su previsibilidad. Aquella madrugada yo estaba enrollando cubiertos y esperando que Jerry apareciera, como siempre. De repente vi varias patrullas y ambulancias pasar por la calle principal, sirenas encendidas, luces rojas y azules reflejándose en las ventanas del restaurante. No era común ver tanto movimiento a esa hora. Un minuto después, la puerta se abrió. Era Jerry. Entró como cualquier otra noche. Caminó con su paso tranquilo, se sentó en su lugar habitual. Le serví café y mientras llenaba su taza, le pregunté si sabía qué estaba pasando afuera con tantas patrullas. Él simplemente negó con la cabeza. No parecía preocupado. Le grité al dueño que Jerry ya estaba ahí y mi jefe saludó con la mano desde la ventanilla de la cocina. 3 minutos después, el plato estaba listo, como siempre. Todo parecía normal. Jerry se quedó sentado un rato. Yo seguí limpiando. No noté nada extraño en su comportamiento. Después de unos minutos, escuché el sonido de billetes sobre la barra. «Quédate con el cambio, chico», dijo con su tono habitual. Y se fue, caminó hacia la puerta, la abrió y desapareció en la noche. Yo fui a cobrar la cuenta. Y ahí fue cuando todo se volvió extraño. El plato estaba intacto. Los huevos no tenían ni un corte. El pan no estaba tocado. El café estaba igual de lleno que cuando lo serví. Y sobre la barra había un billete de $100. En ese momento yo era un estudiante apenas sobreviviendo.
Ese dinero no era una simple propina, era una semana de comida, libros, gasolina. Me quedé mirando el billete como si fuera irreal. Mi jefe salió de la cocina cuando me vio parada ahí sin moverme. Le señalé el plato intacto y el billete. Él también se quedó en silencio unos segundos. No dijo que fuera raro, no dijo nada sobrenatural, solo dijo algo como: bueno, supongo que Jerry se sintió generoso esa noche. No volvimos a hablar del tema esa madrugada. El domingo, mientras hojeaba el periódico, vi la noticia. Jerry había muerto en un accidente automovilístico la madrugada del viernes, exactamente a la hora en que vimos pasar las ambulancias. La hora del accidente coincidía con el momento en que las sirenas habían pasado frente al restaurante. Coincidía con el momento en que Jerry entró. Mi jefe y yo tuvimos una conversación breve después de leerlo. Solo nos miramos y reconocimos que ambos sabíamos lo que estábamos pensando. Ninguno quiso ponerlo en palabras. Fue como un acuerdo silencioso. Lo vimos, pasó y no íbamos a discutirlo. Jerry nunca volvió a aparecer. Me gusta pensar, porque es la versión que más paz me da, que vino una última vez, que hizo su rutina por última vez, que dejó algo más grande de lo habitual porque sabía que no regresaría. Y cada vez que paso frente a ese restaurante, todavía recuerdo esa madrugada, y me pregunto si algunas personas, cuando se van, necesitan cerrar sus propios ciclos antes de cruzar definitivamente al otro lado. Desde que tengo memoria, siempre he sido una persona que sueña muy vívidamente. No sueños borrosos que se olvidan al despertar, sino escenas completas, con colores, emociones y detalles tan reales que a veces me costaba diferenciar qué había sido sueño y qué no. A lo largo de mi vida me pasó varias veces que soñaba pequeñas cosas, una conversación, un lugar, una situación específica, y meses o incluso años después sucedían exactamente igual. Nunca eran cosas enormes, pero sí lo suficientemente precisas como para dejarme pensando. Sin embargo, hubo un sueño en particular que me acompañó prácticamente toda mi infancia y parte de mi adultez. Empecé a tenerlo cuando tenía alrededor de 6 años, y lo repetí una y otra vez, hasta mis 20 y tantos. Hoy tengo 38 y todavía lo recuerdo con una claridad increíble. En el sueño yo siempre era adulta, no sabía exactamente cuántos años tenía, pero no era una niña. Estaba de pie en una feria frente a un carrusel, y ahí, montada en uno de los caballitos, había una niña pequeña. La niña se parecía muchísimo a mí cuando era chica. Cabello similar, expresión parecida. Llevaba puesto un overol, de esos que eran súper populares en los 80 para niñas pequeñas, y unas sandalias sencillas. En el sueño, ella me miraba y me saludaba con la mano, riéndose, feliz, y yo sentía una felicidad tan profunda que casi dolía. No era solo ternura, era una emoción intensa, desbordante, como si ese momento fuera lo más importante del mundo. Siempre despertaba con esa sensación en el pecho. Durante años me pregunté por qué soñaba eso. Pensé que tal vez mi mente estaba intentando recordar algo reprimido, o que había algún evento de mi infancia relacionado con un carrusel que no recordaba bien. El sueño nunca cambiaba, siempre el mismo ángulo, siempre la misma ropa, siempre la misma felicidad abrumadora. Con el tiempo dejé de analizarlo tanto, se volvió parte de mi paisaje interno. Algo curioso, pero sin explicación. Y luego vino 2018. En ese momento mi vida había pasado por cosas duras. 1 año y medio antes de quedar embarazada de mi hija, tuve un aborto espontáneo. Fue devastador, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mi salud mental se vio afectada más de lo que yo misma quería admitir. Me costó volver a ilusionarme, me costó confiar en que las cosas saldrían bien, pero finalmente nació mi hija, sana, perfecta. Un día estábamos en una feria familiar. Era una tarde común, nada extraordinario. Mi pareja llevó a nuestra hija, que tenía 2 años y medio, a subirse al carrusel mientras yo me quedé abajo tomando fotos, emocionada, riéndome sola de lo feliz que me hacía verla disfrutar algo tan simple. No pensé en el sueño en ese momento. Solo estaba ahí, tomando fotos, sintiendo esa felicidad inmensa que a veces te sorprende en momentos cotidianos. Más tarde, en casa, revisando las fotos en mi teléfono, fue cuando todo se detuvo. En una de las imágenes, mi hija estaba exactamente como en mi sueño. El mismo tipo de overol estilo ochentero, una prenda que curiosamente había vuelto a ponerse de moda recientemente,
las sandalias, el carrusel, la expresión de felicidad pura. Incluso el ángulo desde el que yo la miraba era idéntico al de mis sueños. Y lo más fuerte no fue la ropa, fue la emoción, esa sensación desbordante, esa felicidad que no parecía proporcional a un simple paseo en feria. Era exactamente la misma emoción que sentía en el sueño desde que era niña. Ahí entendí algo que me dejó en shock. La niña en mis sueños no era yo, era ella. Durante años pensé que estaba soñando conmigo misma de pequeña, pero en realidad estaba viendo a mi futura hija. Fue ese momento frente a la pantalla del celular, con la foto ampliada, sintiendo cómo todo encajaba. Empecé a llorar, no de tristeza, de asombro. No sé si a veces nuestra mente puede asomarse a momentos que todavía no han ocurrido. No sé si fue destino, intuición o simplemente una coincidencia increíblemente precisa. Lo que sí sé es que cada cierto tiempo abro esa foto, la miro y todavía me quedo en shock. Es como si una versión adulta de mí hubiera estado observando ese momento décadas antes de que existiera. Y aunque suene increíble, es una de las experiencias más mágicas que he vivido. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.